Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo de libertad a la mente cuántica. Hoy me estoy sonriendo porque llevo tantos días haciendo estas sesiones, porque son casi sesiones quirománticas, acerca del libro tibetano de los muertos, la conexión con lo cuántico, las cosas que ya se saben, que tanto sabemos, que la ciencia da vueltas y vueltas para tratar de demostrar, que menos mal que tenemos algún físico teórico como Amit Goswami, que se tira de cabeza, también el Tao de la física de Fritjof Capra y tantos otros. Estoy revisando los libros de Edward Cayce y de Dolores Cannon para contaros historias que parecen de ciencia ficción, que no son de ciencia ficción. El tema de hoy lleva como título potente, Libro tibetano de los muertos y cuántica, en los 5 cuerpos de la consciencia. En el tema de hoy van a aparecer una serie de autores que ya los he tratado aquí, que se han metido ahí, ¡pum! Meterse a tope en el plano científico y que den el saltito así, que de verdad reconozcan lo que hay, pues no hay muchos. Fritjof Capra está muy bien, pero siempre andan como protegiéndose. No sea que lo saquen de la charca. El único que se ha salido de la charca así potentemente, pues son 2. Goswami y Sheldrake, el de la conciencia, que estudió en Oxford y Cambridge, todas estas cosas, y que lo sacaron, le quitaron un vídeo del TED. El TED, que es como el Gaia, pero de los inteligentes, el canal Gaia, ¿no? Tenemos el Netflix del ocio, en el que sobre todo hay crimen, acción y pistolas y mucho narco. Tenemos el Gaia de la conciencia, que está muy bien, a mí me gusta, ¿eh? A veces hay cosas que no, bueno, como todo, ¿no? Y luego tenemos el TED de los inteligentes. Y bueno, este se ve que no era muy inteligente, por lo visto para ellos sí le sacaron un vídeo. Esas cosas que tiene, esta censura, ¿no? Esta censura de la inteligencia, que es una cosa increíble. Así que vámonos de cabeza a estos 5 cuerpos de la consciencia, junto con el libro tibetano de los muertos y la cuántica. En los datos sobre la supervivencia post-mortem, estamos averiguando qué pasa después de la muerte. Que he revisado ya, y las reencarnaciones, hay muchas más cosas que la no localidad cuántica no tiene respuesta. Hay una asociación. Ayer, en el vídeo de ayer, hablaba de los mediums. Hay gente que le llega a llamar dinamizadores de conciencia en este mundo de eufemismos que tenemos ahora. Dinamizadores de conciencia, como si fuese esto una orquesta, espíritus. A mí me da una risa, te lo digo, que a veces me explota la cabeza. Hay mucho más. El esqueleto de lo que llevo contado hasta ahora, pues eso es un esqueleto y hay que añadirle más cosas, que es lo que vamos a hacer hoy. Y nos vamos a meter a las tradiciones esotéricas. Si consultamos lo que dicen las tradiciones esotéricas respecto a lo que podría constituir lo que llena el esqueleto, veremos que en ellas el mecanismo enlaza ciertos cuerpos sutiles con la individualidad que poseemos. Lo enlaza con el cuerpo físico. Es más, actúa desde el cuerpo físico. El cuerpo físico queda influenciado por una conciencia previa, lo que tú quieras, que no sabemos, lo cuántico, la no localidad, todas esas cosas, la conciencia. Pero donde se ejercita, donde se desarrolla, donde vemos, es en el cuerpo físico. De hecho, es un cuerpo físico, el de un medium, que entra. El que visualiza que entra, el chamán que entra. Según declaran las tradiciones esotéricas, estos cuerpos sutiles individuales, un cuerpo vital que guarda relación con nuestros procesos vitales particulares, un cuerpo mental relacionado con nuestras formas cognitivas individuales y un cuerpo intelectual, ya vamos por 3 cuerpos, supramental, que contiene los temas aprendidos de los movimientos del cuerpo mental, del vital y del físico, verbigracia, es decir, ejemplo, registrados en los
archivos acásicos, de los que habla Edward Cayce, están compuestos, al igual que el cuerpo físico, por sustancias, pero se trata de sustancias más sutiles, más refinadas, menos cuantificables y más difíciles de controlar. Esta es la palabra, más difíciles de controlar. Ahí podemos tomarla de muchas maneras. El que controla, aquí se trata de no controlar, por cierto, se trata de entender. Y el que sabe cómo entrar y salir. Nosotros no podemos decir que un pensamiento, por ejemplo, pese 150 gramos. Solo podremos decir de él que se trata de un pensamiento pesado. Todos sabemos lo que es un pensamiento pesado, porque lo sentimos en el cuerpo, da hasta calor, o escalofríos, depende. Podremos decir que fue un pensamiento breve, pero no podremos decir que medía 2,5 metros de largo. Nosotros tratamos de guardar silencio cuando meditamos, pero a pesar de todo nuestra mente se ve invadida por pensamientos muchas veces que pasan por nuestra cabeza sin que les hayamos invitado. Según estas tradiciones esotéricas, cuando morimos dejamos atrás solo el cuerpo físico. Nuestros cuerpos sutiles sobreviven. Pero ¿qué son estos cuerpos sutiles sino los productos de la visión dualista del alma individual? Es decir, es nuestra energía la que hemos estado emitiendo, que tenemos ahí, todo lo que tenemos en forma energética, una biblioteca energética, por decirlo de alguna manera, la de cada uno. Morimos, el cuerpo físico se queda, a uno lo queman, a otro lo encierran, desaparece, pero queda la energía, esa es la que llevamos. Por eso es tan fascinante lo del libro tibetano de los muertos, porque te ofrece una opción, si la pillas, de esa puerta, que ya lo haremos, voy a hacerlo el libro tibetano de los muertos para que sepáis cómo es y de qué va, exactamente. Para si te da, escapar del ciclo kármico. La pregunta aquí que nos hacemos es, ¿esta energía no será más que otro nombre de lo que normalmente llamamos alma? Es que el alma yo creo que es energía. Y si adoptamos la explicación del alma para la supervivencia, por sofisticado que sea su atuendo, ¿no caeremos en los problemas propios del dualismo cartesiano? Porque lo que sabemos ya es que la mente es cuántica, por naturaleza, pero no sé por qué la hemos atrofiado y la hemos hecho cartesiana, básica. Esto da lugar a preguntas que pueden parecer incómodas, como ¿qué sustancia o sustancias median en la interacción entre estos cuerpos sutiles y el cuerpo físico? ¿Qué interacción hay? ¿Cómo se conserva la energía del mundo físico a la luz de tales interacciones con estos cuerpos? No nos es posible postular que los cuerpos sutiles interactúen directamente con el cuerpo físico sin cavar al mismo tiempo la tumba de esa idea. Por otra parte, si no interactúan con el cuerpo físico, ¿qué trascendencia pueden tener? Son preguntas de físico, de querer saber todo. No sé si algún día llegaremos a saber todo, porque en realidad ya lo sabemos. Supongamos que los cuerpos sutiles no interactúan con el cuerpo físico ni interactúan entre sí. Supongamos que discurren en paralelo, manteniendo una correspondencia con el cuerpo físico. Dicho de otro modo, para cada estado físico existe el correspondiente estado supramental, el correspondiente estado mental y el correspondiente estado vital. Esta filosofía ya la formuló el filósofo y físico del siglo XVII Gottfried Leibniz, para rescatar el dualismo mente-cuerpo y recibe el nombre de paralelismo psicofísico. La extensión de la idea hasta incluir al intelecto supramental y al cuerpo vital viene por sí sola. Generalice la idea de la psique, nuestro mundo interno, hasta incluir el cuerpo vital, el mental y el intelectual. 3 cuerpos, cuerpo vital, mental e intelectual. Pero el paralelismo psicofísico nunca ha gozado de popularidad porque es difícil ver qué es lo que mantiene la correspondencia, el suave movimiento paralelo de los distintos cuerpos. La cuestión de la interacción acecha de nuevo la escena.
Los principios de nuestra ciencia, dentro de la consciencia, parece ser que tienen una solución a esto. El problema de la interacción es complicado, sin duda, pero supongamos que las sustancias sutiles de nuestros cuerpos sutiles no son cosas determinadas por la física de Newton, sino que tienen naturaleza cuántica. De nuevo, nos vamos a lo cuántico. Es decir, que no es dual. Dicho de otro modo, supongamos que los estados del cuerpo vital, del cuerpo mental y del cuerpo supramental o de lo supramental, son probabilísticos. Es un mundo de posibilidades, al igual que los del cuerpo físico. Supongamos que estos estados son estados de posibilidad cuántica dentro de la consciencia, no de actualidad, y que la consciencia colapsa estas posibilidades en la actualidad. Aunque el cuerpo vital, el mental y el del intelecto supramental no interactúen directamente con el cuerpo físico, es decir, aunque se muevan en paralelo a él, supongamos que la consciencia reconoce estados simultáneos y paralelos del cuerpo físico y del trío vital, mental, supramental del cuerpo sutil para su experiencia. Y aquí viene el primer autor que conocemos. Desde los experimentos de Jacobo Grinberg, sabemos que la consciencia puede colapsar y de hecho colapsa sincrónicamente. Estados para cerebros separados, no localmente, que estén adecuadamente vinculados. ¿Os acordáis de aquello, no? De que una persona muy lejos de otra lo percibe. Y el colapso de un único estado de experiencia es un colapso de reconocimiento y elección, no un intercambio de energía. Con lo cual se evitan todos los problemas de la interacción dualista. Esta parte no la tengo muy clara porque yo creo que energía existe todo el tiempo. Porque un colapso de reconocimiento y elección incluye energía, para mí. De este modo, nuestra ciencia, dentro de la consciencia, nos permite postular que disponemos de otros cuerpos además del cuerpo físico, sin necesidad de adentrarnos en los escollos del dualismo. No necesitamos que estos cuerpos interactúen entre sí ni con el cuerpo físico. Por eso muchas veces se habla de que nosotros en la actualidad estamos y podemos hasta intervenir, esto es lo cuántico, en el pasado y en el futuro. Seguramente ya estamos actuando en el futuro. ¿Desde dónde? Desde el presente. Es un poco complejo de entender, pero parece ser que es así. Eso es lo cuántico. En lugar de eso, decimos que la consciencia media la interacción entre ellos y mantiene su paralelismo. La siguiente pregunta es: ¿qué razones hay para postular estos cuerpos sutiles, además de la de encontrar una explicación para los datos de la supervivencia post-mortem y de la reencarnación? Dicho esto, de nuevo nos preguntamos, ¿sabéis que en la ciencia la base de una investigación empieza por supuestos? Supuestos. Supongamos que, y a partir de ahí se investiga. No se sabe qué hay antes del Big Bang. Se asume que hubo un Big Bang. Lo más cercano que se han podido acercar científicamente es a lo mejor, creo que a un segundo o milisegundos, no sé cuánto tiempo, lo leí por algún lado, antes del Big Bang. Pero no saben nada del Big Bang. ¿Y qué había antes del Big Bang? ¿Y qué provoca el Big Bang? El Big Bang parece una orquesta de jazz. Y aquí vamos a entrar ahora en una doble pregunta. Comportamiento como si fuese una ley. O sea, una ley define un comportamiento porque nos acota. Y comportamiento a modo de programa. Las leyes causales de la física son leyes deterministas. Dadas las condiciones iniciales sobre posición y velocidad y dados los agentes causales, fuerzas, que actúan sobre el sistema, las leyes del movimiento determinan el futuro de todos los sistemas no vivos.
Por ejemplo, suponga que queremos saber el paradero del planeta Júpiter en algún momento futuro. Determine la posición y la velocidad del planeta ahora. Estas condiciones iniciales, más los algoritmos, reglas paso a paso lógicas de instrucciones generados por el conocimiento de la naturaleza de la gravedad y las leyes del movimiento de Newton, nos permitirán que cualquier ordenador calcule la posición del planeta en cualquier momento del futuro. Incluso en los sistemas cuánticos, las leyes estadísticas causales pueden predecir el comportamiento medio y la evolución media, siempre y cuando trabajemos con un número suficientemente grande de objetos o eventos, lo cual es normalmente el caso en los sistemas submicroscópicos. Los sistemas no vivos están, así pues, determinados por las causas, y de ahí que a eso se le llame comportamiento a modo de ley. Repito, los sistemas no vivos están así pues determinados por las causas, las acabo de explicar anteriormente, y de ahí que a eso se le llame comportamiento a modo de ley. Pero los sistemas vivos tienen una peculiaridad. Cuando hablamos de lo vivo no solo estamos hablando del movimiento de objetos físicos, sino también de sensaciones que necesitan conceptos tales como la supervivencia, el placer, el dolor. Estas palabras no están en el vocabulario de las leyes de la física. Nunca necesitamos tales palabras para describir lo no vivo. Las moléculas de lo no vivo no muestran tendencias a sobrevivir ni a amar. Ni tampoco necesitamos los conceptos del placer y del dolor para describir el comportamiento molecular. Sin embargo, estos conceptos describen los contextos y los significados que hay detrás de los contenidos a lo que se siente, es decir, a lo vivo. Estos sentires están trazados y programados en el cuerpo físico, y una vez programados, el cuerpo físico puede llevar a cabo la función de la que trata la sensación. Así, los organismos vivos exhiben un comportamiento a modo de programa que desvela su secreto, el hecho de que tienen otro cuerpo que está compuesto por las sensaciones que hay tras los programas que los organismos vivos son capaces de poner en marcha. Esto es el cuerpo vital. Acabo de mencionar a Jacobo Grinberg. Ahora voy a mencionar al siguiente, a Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake llega a la misma conclusión al observar que los genes no tienen los programas necesarios para la morfogénesis, o creación de las formas. Repito, los genes no tienen los programas necesarios para la morfogénesis o creación de las formas. Según la terminología de Sheldrake, la morfogénesis, el desarrollo de las formas u órganos que llevan a cabo las funciones biológicas en los organismos vivos, está dirigida por campos morfogenéticos extrafísicos y no locales. Lo que experimentamos como sensaciones es el resultado de la acción de los campos morfogenéticos, que no son otra cosa que las descripciones equivalentes del cuerpo vital. De forma similar, otro biólogo, Robert Sperry, el filósofo John Searle, el matemático Roger Penrose, La mente del emperador, es su libro, y el investigador de inteligencia artificial Ranam Banerjee han señalado que el cerebro, si lo vemos como un ordenador, no podría procesar significados, algo que nos estimamos mucho. Repito, no podría procesar significados. Nuestras vidas giran en torno a los significados. ¿De dónde vienen los significados? Los ordenadores procesan símbolos, pero el significado de los símbolos tiene que venir de fuera. Es la mente la que da significado a los símbolos que el cerebro genera. Quizá usted se pregunte por qué no puede haber otros símbolos para los significados. Llamémosles símbolos de significado. Pero entonces necesitaríamos más símbolos para el significado del significado, y así hasta el infinito. Las sensaciones que existen tras las funciones vitales de un organismo vivo proceden del cuerpo vital de la consciencia.
La consciencia traza las funciones vitales en la forma de los distintos órganos del cuerpo físico utilizando su cuerpo vital. Dado que solo la consciencia puede inyectar significado en el mundo físico, tendría sentido plantear la hipótesis de que la consciencia escribe los programas mentales de significado en el cerebro. Cuando escribimos el software para nuestro ordenador personal, empleamos una idea mental de lo que queremos hacer en el programa, es decir, en la programación. De igual modo, la consciencia tiene que utilizar el cuerpo mental para crear el software mental, las representaciones de los significados que procesa la mente en el cerebro. Para resumir, el comportamiento de la materia no viva es a modo de ley, pero el comportamiento de lo que está vivo y de la materia pensante es a modo de programa. Así, la lógica dicta que debemos tener tanto un cuerpo vital como un cuerpo mental de consciencia. La consciencia utiliza el hardware físico para hacer representaciones de software de lo vital y lo mental. ¿Qué argumentos podemos entonces aportar para la existencia de lo supramental? ¿Tiene esto que ver con la creatividad? ¿Esta es la verdadera definición de la creatividad? No hace falta pensar mucho para darse cuenta de que la creatividad guarda relación con el descubrimiento e invención de algo nuevo de valor. ¿Pero qué es nuevo? Lo nuevo en la creatividad se refiere bien a un nuevo significado o bien a unos nuevos contextos para estudiar un significado. ¿Qué es lo nuevo en la creatividad? Repito, bien se refiere a un nuevo significado o bien a unos nuevos contextos para estudiar el nuevo significado. Cuando creamos un nuevo significado haciendo uso de contextos viejos y ya conocidos, lo llamamos invención. O de modo más formal, creatividad situacional. Por ejemplo, a partir de la teoría conocida de las ondas electromagnéticas, Marconi inventó la radio. La radio dio un nuevo significado a una porción particular del espectro electromagnético, pero el contexto para aquella invención ya estaba presente. Es decir, había una base para. En cambio, la creatividad de Clerk Maxwell, que descubrió la teoría de las ondas electromagnéticas, es creatividad fundamental. No es invención, es creatividad fundamental, porque supone el descubrimiento de un nuevo contexto para el pensamiento o las invenciones subsiguientes. Esto lo cuenta Tesla cuando dice, para progresar el mundo, en el ser humano, nosotros hemos de empezar a plantearnos diferentes formas de pensamiento. Salir de las estructuras base, aceptadas, reconocidas, que funcionan para lo que funcionen. De ahí la diferencia entre invención o creatividad, como lo acabo de explicar. Como la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Así, el hecho de que dispongamos de dos tipos de creatividad situacional y fundamental, invención y descubrimiento, precisa de la hipótesis de un cuerpo del intelecto supramental que procese el contexto de cada significado mental. En realidad, la definición de creatividad, si la recuerda, habla de algo nuevo de valor. ¿Qué es lo que da valor, sino nuestras sensaciones de placer y de dolor? Así, la existencia del cuerpo vital está implícita siempre también en la definición de creatividad. Si pensamos un poco, encontraremos algo más. El cuerpo mental no solo da significado a los objetos físicos de nuestra experiencia, sino que lo utilizamos también para dar significado a las sensaciones del cuerpo vital. El cuerpo mental no solo da significado a los objetos físicos de nuestra experiencia, sino que lo utilizamos también para dar significado a las sensaciones del cuerpo vital. Es decir, objetos físicos y sensaciones. De igual modo, lo supramental no solo se utiliza para dar contextos de significado mental, sino que también proporciona contextos
para los movimientos de lo vital y lo físico. Es decir, está interactuando. Llamarlo como queráis, llamarlo paralelo, que serían las diferentes escalas, o hay 10 Vicentes funcionando en este momento en diferentes mundos, dimensiones. Dicho de otro modo, el intelecto supramental es lo mismo que anteriormente llamé cuerpo temático, el cuerpo de temas arquetípicos que conforma los movimientos de lo físico, lo mental y lo vital. Y volvemos a hacer una pregunta: ¿qué hay de la naturaleza cuántica de estos cuerpos que postulamos para tratar de evitar el dualismo? Lo primero que vamos a tratar seguidamente es el cuerpo mental. Y nos vamos a ir en busca de la mente cuántica. En el canal tenéis un montón de audio y vídeos acerca de la mente cuántica. En la psicología moderna se ha convertido en costumbre denigrar a Descartes. Y sin embargo, este gran filósofo y científico del siglo XVII se dio cuenta de algo innegablemente profundo acerca de las diferencias entre lo que llamamos la mente y lo que constituye nuestro cuerpo físico. Él decía que, en tanto que los objetos del mundo físico tienen extensión, localización en el espacio, es decir, son rex extensa, los objetos del mundo mental, la res cogitans, no tienen extensión. No se pueden localizar en el espacio. Repito, él decía que en tanto que los objetos del mundo físico tienen extensión, localización en el espacio, los objetos del mundo mental no tienen extensión, no se pueden localizar en el espacio. Repito, los objetos del mundo físico tienen localización y extensión en el espacio. Los objetos del mundo mental no lo tienen. De ahí que a Descartes le pareciera poco razonable la idea de que los pensamientos, los objetos mentales, se pudieran describir en términos de objetos que se mueven en el espacio, de objetos que tienen localizaciones finitas. Por eso propuso que el mundo mental era un mundo independiente. Seguramente nunca antes habéis oído hablar de Descartes así. Del argumento de Descartes se sigue también que los objetos físicos, teniendo extensión, son reducibles a componentes más pequeños. Lo macrofísico está hecho de lo micro, de átomos, que a su vez están hechos de partículas elementales aún más pequeñas. Pero los objetos mentales, al no tener extensión física, es mental, no es física, no se pueden reducir a micro subdivisiones. Atentos porque los dos contienen energía. Atentos porque los dos contienen vibración. La misma idea la podemos encontrar en la filosofía india, donde se hace referencia a la mente como suksha, que normalmente se traduce como sutil, pero que también implica indivisibilidad. Pero Descartes, que tenía unas ideas muy profundas, también tuvo unas meteduras de pata sumamente profundas. Esto nos puede pasar a todos, por cierto. Una metedura de pata es el interaccionismo, como ya hemos dicho muchas veces. Otra metedura de pata es que incluyó la conciencia como una propiedad del mundo mental. Pero ahora que hemos corregido con nuestra nueva ciencia ambos errores, ¿podemos acaso tomarnos en serio todo lo que hay de profundo en su pensamiento? ¿Cuál es la diferencia entre la burda sustancia física y la sutil sustancia mental? Una gran diferencia es la densidad del macromundo de nuestra percepción compartida en los dominios físicos. Estamos postulando que tanto las sustancias físicas como las mentales son sustancias cuánticas. Esto es lo que he explicado hace un momentito. Energía, vibración. Pero la diferencia estriba en que en el mundo físico los objetos microcuánticos forman macroobjetos. Pero en el mundo mental no ocurre lo mismo. Repito, en el mundo físico, los objetos microcuánticos forman macroobjetos. Es decir, tú te ves tu cuerpo porque todos esos
objetos de dentro microcuánticos te crean. Pero en el mundo mental no ocurre lo mismo. Pero cuidado, porque el mundo mental no para de crear. Los objetos cuánticos obedecen el principio de incertidumbre. Es decir, el hecho de que no podamos medir simultáneamente tanto su posición como su velocidad con la máxima precisión. Ahora bien, con el fin de determinar la trayectoria de un objeto, no solo necesitamos saber dónde está ahora el objeto, sino también dónde estará un poco más tarde. Lo que he explicado al principio. Quiero saber la posición de Marte en el futuro o de Júpiter. Dicho con otras palabras, tanto la posición como la velocidad simultáneamente. Y el principio de incertidumbre dice que esto no podemos saberlo, de manera que nunca podremos determinar las trayectorias de los objetos cuánticos con precisión. Estos objetos son sutiles por naturaleza, pero si usted hace grandes conglomerados de objetos cuánticos sutiles, tenderán a asumir una apariencia más densa. Así, aunque los macrocuerpos de nuestro entorno están compuestos por objetos microcuánticos que obedecen al principio de incertidumbre, tienen densidad debido a que la nube de ignorancia que el principio de incertidumbre impone sobre su movimiento es muy pequeña, tan pequeña que se puede ignorar en la mayoría de las situaciones. Así pues, a los macrocuerpos se les puede atribuir tanto posición como velocidad. Es decir, todo esto cambia con la magnitud. ¿Cuántos hay? ¿Cuán grande es un objeto cuántico? Al acumular, se puede medir. De ahí que podamos observarlos a placer mientras otras personas también los observan y que podamos llegar a un consenso sobre ello. Otra manera de ver este asunto es reconocer que las ondas de posibilidad de la macromateria son tan lentas que entre mi observación y la de usted, su propagación es imperceptiblemente pequeña, de modo que ambos colapsos, el objeto se da casi en el mismo lugar. De este modo, nos resulta fácil llegar a un consenso y con ello la idea de que existe una realidad física ahí fuera, a la vista de todo el mundo, fuera de nosotros. Por cierto, esta idea de que el comportamiento de los macrocuerpos viene dado aproximadamente por la física determinista de Newton se denomina principio de correspondencia. Lo determinó el famoso físico Niels Bohr. Repito, esta idea de que el comportamiento de los macrocuerpos, lo grande, viene dado aproximadamente por la física determinista de Newton se denomina principio de correspondencia. Y lo descubrió Niels Bohr. El mundo físico está hecho de tal manera que necesitamos mediadores de los macrocuerpos, macroaparatos de medida, para amplificar los objetos microcuánticos antes de que podamos observarlos. Este es el precio que hay que pagar, la pérdida del contacto directo con el micromundo físico. Se han inventado algo. Claro, si tú sabes que no sabes dónde va a estar la velocidad, ni sabes dónde está, ni sabes dónde va a aparecer, ¿cómo coño vas a averiguar? Se han creado esto para poder estudiarlo. Por eso, Goswami dice, este es el precio que hemos de pagar, la pérdida del contacto directo con el micromundo físico, para que podamos tener una realidad compartida de objetos físicos, para que todo el mundo pueda ver simultáneamente los macrocuerpos. Entonces, pregunta de nuevo, ¿por qué los objetos mentales no son accesibles a nuestro escrutinio compartido? La sustancia mental siempre es sutil, no forma conglomerados densos. De hecho, como muy bien intuyó Descartes, la sustancia mental es indivisible. Por tanto, para la sustancia mental no hay ninguna reducción a elementos cada vez más pequeños. No existe un micro a partir de lo cual se componga lo macro. Así pues, el mundo mental es un todo, o como lo llaman a veces los físicos, un medio infinito. Puede haber ondas en tal medio infinito, modos de movimiento que deben describirse como ondas de posibilidades cuánticas que obedecen a un cálculo de probabilidades. Usted puede verificar directamente que los pensamientos, es decir, los objetos mentales,
obedecen al principio de incertidumbre. Nunca podrás seguir el rastro simultáneamente del contenido del pensamiento y de a dónde está yendo el pensamiento, la dirección del pensamiento. Esto lo cuenta David Bohm, que por cierto tiene unas charlas muy interesantes, un poquito complejas, por cierto, con Krishnamurti. Podemos observar directamente los pensamientos sin necesidad de mediador alguno, sin los llamados macroaparatos de medida, pero el precio que pagamos es que los pensamientos son privados, internos, no podemos compartirlos normalmente con los demás. Las ideas profundas nos proporcionan comprensiones profundas. Así pues, la idea de que tenemos un cuerpo mental que consta de objetos, de posibilidad cuántica, nos permite comprender por qué nuestra consciencia de los objetos mentales es interna, en contraposición a la consciencia que tenemos de lo físico, que es externa. Una piedra. Por eso, cuando Krishnamurti dice, el árbol no es la palabra árbol, por mucho que la definas, el árbol, la ramita, las hojas, la categoría. No, hay que irse más atrás del árbol. Esto lo explica Krishnamurti así. Y tantos místicos hindúes, maestros y gurús. Cuando actuamos en nuestra modalidad condicionada, lo importante aquí es modalidad condicionada, el ego, nuestros pensamientos, de hecho el pensamiento sí, parecen algorítmicos, continuos y predecibles, lo que les da el aspecto de objetos clásicos newtonianos. Fijaros, en el mundo de las redes sociales en el que estamos sometidos ya, que esto es la psicología de la conducta, la economía de la conducta, el marketing de la conducta, los que más saben de esto, de nosotros, porque el ser humano somos así. Podemos decir una cosa, lo que digamos a los científicos de los estudios de la economía de la atención les importa un carajo. Les da igual. Otra cosa es lo que hacemos. Yo puedo decir, soy pro paz, en un vídeo de YouTube, de Instagram, porque la paz, ¿qué hago luego? Pongo un tweet y digo, a la muerte con no sé qué. ¿Qué compro? ¿Qué compro? ¿Qué veo? ¿Qué vídeos veo? ¿Qué shorts veo? Todo eso lo pongo en un nivel básico, muy básico. Es lo que interesa. Eso es la verdad del ser humano. Lo que diga es una cosa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? El que haces es la ciencia. ¿Qué hacemos? Son los que más saben. Y más saben de nuestros impulsos, de lo que añade el ser humano. Y lo que interesa aquí a ellos es que eso corra, que se meta en nuestro caudal. ¿Para qué? Para convertirnos en mente colmena y decidir que sí y que no, es decir, la pérdida de la individualidad. La individualidad para mí es cuántica, es esa conciencia cuántica. Que lo tenemos, pero cada vez vamos perdiéndola más. Pero ahí sigo. Pero también hay un pensamiento creativo, una transición discontinua en el pensamiento, un cambio de significado desde lo condicionado a algo nuevo de valor. Cuando usted reconoce el pensamiento creativo como el producto de un salto cuántico en el pensamiento, decrece sustancialmente cualquier resistencia a aceptar la naturaleza cuántica del pensamiento. Por eso, cuando os cuento que me acabo de dar cuenta de esto que antes hacía, lo he hecho, ha pasado otra vez, pero lo acabo de ver, o la próxima vez, cuando sea, lo he parado, eso es un salto cuántico y eso afecta brutalmente en lo físico a nuestra conducta. Se puede materializar. Por último, aunque normalmente los pensamientos son privados y no podemos compartirlos con otra persona, parece haber evidencias convincentes de la existencia de la telepatía mental, en la cual los pensamientos se comparten
apuntando a la no localidad cuántica del pensamiento entre mentes que están adecuadamente vinculadas. El físico Richard Feynman demostró que los sistemas newtonianos clásicos nunca pueden simular la no dualidad. Así, quizás la no localidad del pensamiento, como en la telepatía, sea la mejor evidencia de su naturaleza cuántica. La mentalidad, al menos, es algo que nos resulta familiar a todos, y quizá usted haya intuido ya, incluso sin un empujoncito, que la idea de un cuerpo mental separado está plenamente justificada, incluso con su naturaleza cuántica. Pero, de nuevo pregunta, ¿existe alguna justificación profunda para postular la naturaleza cuántica del cuerpo vital? Vamos ahora a investigar el cuerpo vital. Muchas veces, al oír esa palabra que es el cuerpo vital, muchos de nosotros, yo también la primera vez que la escuché, nos sentimos intrigados en cuanto a qué significa. Sin embargo, los biólogos del pasado utilizaron la idea de un cuerpo vital y de una fuerza vital. Esto se llamó filosofía del vitalismo, para explicar las operaciones de una célula viva. Si bien con la llegada de la biología molecular y con su espectacular éxito a la hora de explicar cómo funcionan las células vivas, todas las ideas del vitalismo se desvanecieron en el mundo de la ciencia. Tenemos que mirar la ciencia de otras culturas para encontrar y examinar las ideas del cuerpo vital en culturas como la India, la China, la japonesa. En particular, el modo en que se practica la medicina en la India y en China, que resulta ser, por cierto, bastante instructivo en lo referente a la naturaleza del mundo vital y del cuerpo vital. Voy a comenzar con la India. En la India, la curación yógica consiste en un enfoque múltiple sobre quiénes somos. En los Upanishads se describen 5 cuerpos en el ser humano, que ahora los revisaremos. El más denso es el cuerpo físico, renovado casi constantemente a partir de las moléculas de los alimentos y por ello denominado Annamaya, hecho de Anna, comida en sánscrito. El siguiente cuerpo, un cuerpo sutil, se llama Pranayama, hecho de energía vital, prana. Por eso cuando os dije prana es respiración, no, prana es mucho más. Energía vital, prana, se refiere al cuerpo vital asociado con los movimientos de la vida que se expresan como reproducción, mantenimiento. El siguiente, aún más sutil, Manomaya, hecho de mana, sustancia mental, es el cuerpo mental, el que se ocupa de los movimientos del pensamiento, del que hemos hablado. El siguiente cuerpo, llamado Vijnanamaya, hecho de Vijnana, inteligencia discriminatoria, es el intelecto supramental o cuerpo temático, el depósito de los contextos de los 3 cuerpos inferiores. Por último está el Anandamaya, hecho de Ananda, no sustancial, gozo espiritual o dicha gloria. Se corresponde con Brahman, el fundamento de todo ser, la conciencia en su totalidad. Para poderlo visualizarlo mejor, podéis visualizar o dibujar o mirar la silueta de un ser humano, una persona. Y vamos a ir desde lo más afuera, que en realidad es lo mejor, hacia lo más adentro, o sea, hacia el cuerpo. La primera capa sería la gloria de lo ilimitado, la primera capa. La siguiente, el intelecto supramental. La siguiente, lo mental. La siguiente, lo vital. Y la siguiente, que está en el cuerpo, es el físico. Entonces tendríamos el físico, ahora vamos de dentro a fuera. El físico, una capa por fuera que sería lo vital, la siguiente mental, la siguiente intelecto supramental, la siguiente gloria ilimitado. En consecuencia,
La medicina india se divide en el estudio de las 5 modalidades curativas: dieta, hierbas y hatha yoga, asanas o posturas para el cuidado y la sanación del cuerpo físico, pranayama, cuya práctica más sencilla consiste en seguir el flujo de entrada y salida del aire en el cuerpo para el cuidado y la sanación del cuerpo vital, la repetición de un mantra en salmo de una palabra, normalmente de una sola sílaba para el cuidado y la sanación del cuerpo mental, la meditación y la creatividad para el cuidado y la sanación del cuerpo supramental, y el sueño profundo y el samadhi o absorción en la unidad para el cuidado y la sanación del cuerpo de gloria. Por revisar, ¿cómo se cuida el cuerpo? Con los asanas o posturas, el hatha yoga, hierbas y dieta. Con eso se cuida el cuerpo físico. ¿Cómo se cuida el cuerpo vital? Con el pranayama, sobre todo con el flujo y la entrada de la respiración. ¿Cómo se cuida el cuerpo mental? Con los mantras, con un mantra. ¿Cómo se cuida el cuerpo supramental? Con la meditación. ¿Y cómo se cuida el cuerpo gloria o el cuerpo brahman? Con el sueño profundo y el samadhi, absorción de la unidad. Intente comprender que el pranayama es mucho más que seguir la respiración, lo que he contado antes. La palabra sánscrita prana significa aliento, también significa vida, pero además significa modos de movimiento del cuerpo vital, el cuerpo hecho de prana. ¿Os acordáis la tríada? Atención, que es la conciencia de mi vibración, movimiento de energía, pues esto podría ser movimiento de energía. Y silencio. Repito, pero además significa modos de movimiento del cuerpo vital, el cuerpo hecho de prana. El objetivo del pranayama es, en última instancia, acceder a los movimientos del cuerpo vital. Estos movimientos se perciben como corrientes que circulan a través de unos canales denominados nadis. Hay 2 importantes nadis que se cruzan en las ventanas de la nariz. De ahí que observar la respiración como en la respiración alterna por una y otra fosa nasal nos permite orientarnos hacia la conciencia del movimiento del prana. Cuando los médicos occidentales se encontraron con ideas como la del prana y los nadis, intentaron comprenderlas como una especie de entidades físicas. En particular, se intentó conjugar los nadis con los nervios, pero fue en vano. No se encontró ninguna correspondencia. Los chinos, por su parte, han desarrollado una medicina muy sofisticada, la acupuntura, que se basa en la idea del flujo del chi a través de unos canales llamados meridianos. Estos canales tampoco se corresponden con el sistema nervioso. Existen suficientes similitudes entre estos meridianos y los nadis del sistema indio, como para sugerir que el chi es similar al prana, los modos de movimiento del cuerpo vital. Un autor, periodista, de nombre Bill Moyers, hizo una serie de televisión para la PBC, que es un servicio de emisión público, en la que había una sección magnífica referida a la medicina china y el misterio del chi. En una de las emisiones, y como respuesta a la pregunta de Moyers de cómo sabe el médico que está acertando en el punto de acupuntura correcto, David Eisenberg, un aprendiz norteamericano de medicina china, respondía: es algo que resulta increíblemente difícil de hacer. El médico le pregunta al paciente si siente el chi y si tiene alguna sensación. Así es como lo sabe, pero el médico también tiene que sentirlo. Mi profesor de acupuntura decía que es como pescar. Tú sientes que percibir la diferencia entre los minúsculos mordisqueos del pez y la mordedura clara de la carnada. Pero hacen falta años para aprender a sentir el chi de otra persona. El chi se siente internamente y normalmente no forma parte de ninguna realidad compartida. El modo en que el acupuntor comparte la experiencia del chi de un paciente se parece mucho a la telepatía mental. Cuenta Goswami
que el punto más interesante del programa de Bill Moyers tuvo lugar cuando un maestro de Qigong demostró cómo controlaba su campo de chi y presumiblemente el de los demás, campo que otras personas no podían penetrar ni con todo su poderío físico. Atacaban a este anciano y menudo maestro con todas sus fuerzas, pero se veían repelidos por una fuerza invisible sin que hubiera ningún tipo de contacto físico. ¿Estaría repeliendo el maestro a sus atacantes mediante algún tipo de control de sus campos de chi? Sin duda, esa era la impresión. El Qigong es una forma de arte marcial diseñado para aprender a controlar el flujo del chi en el cuerpo vital, y el Tai Chi es una especie de danza que tiene el mismo objetivo. El sistema japonés de Aikido está diseñado igualmente para aprender a controlar el movimiento del Ki, que es la palabra japonesa que designa los modos de movimiento del cuerpo vital. Y sigue contándonos Amit Goswami: me gustaría hablarle de mi primera experiencia directa del chi o prana o ki. Tuvo lugar en 1981. Me habían invitado a dar una charla en un taller que dirigía John y Tony Lilly en el Instituto Esalen. Ese instituto es La Pera, ahora ya no es La Pera, antes fue La Pera. Ahí se reunía, pues, místicos, estudiosos de religión, expertos en psilocibina. Bueno, algo magnífico. Era un poco elitista, la verdad. Existe todavía, solo se va por invitación, en el Big Sur de California. El instituto no hace mucho, hace unos años se quemó y lo restauraron. Por entonces era muy popular el gurú indio Bhagwan Sri Rajneesh. Y una mañana me sumé a una meditación dinámica con una cinta de música de Rajneesh que consistía en sacudir primero el cuerpo vigorosamente, bailar después una danza lenta y finalizar con una meditación sentada. Hice bastante ejercicio sacudiendo el cuerpo, algo que me resultó extrañamente vigorizante. Cuando la música cambió para indicar el inicio de la danza lenta, se nos dieron instrucciones para que bailáramos con los ojos cerrados, cosa que me resultó sumamente agradable. Pero tropecé con alguien y abrí los ojos. Y vaya, me encontré con un par de senos de mujer delante de mis narices. Por entonces, el tema de la desnudez me ponía un tanto tenso. Aquella era mi primera visita a Esalen, de modo que cerré los ojos inmediatamente. Por desgracia, cerrar mi cuerpo mental era otro asunto muy diferente, de modo que la imagen mental de aquellos dos pechos dando saltos, con la vergüenza que sentí después y además el miedo a tropezar con cualquier otra persona, me tenían un poco ocupado. ¿Ocupado o preocupado? Cuando terminó la danza lenta, me sentí muy aliviado. Me senté para meditar y pude concentrarme con facilidad. Fue en ese momento cuando sentí una potente corriente que se elevaba a lo largo de mi espina dorsal, desde la parte inferior de mi espalda hasta la zona de la garganta. Me resultó sumamente refrescante, pura gloria. El posterior análisis indicó que aquello había sido un flujo de prana, llamado a veces el ascenso de la Kundalini Shakti. Kundalini significa enroscada y Shakti significa energía. Así, la Kundalini Shakti significa prana o energía vital enroscada. Aquí, cuidadito con el tema del Kundalini, porque así como lo ha contado él, pues es bastante sencillo de que le haya llegado, a él le llegó, le tocó así. Hay gente que se pasa la vida buscando el Kundalini y hace técnicas mucho más potentes que estas. A veces esa energía se nos va de mambo. Hay muchos casos de gente que se le ha ido literalmente la cabeza. Así que cuidadito. Bueno, cuidadito con todo en realidad. Pues hay gente que está enferma psicológicamente o de psiquiatra que no conviene que medite. La experiencia de psilocibina también requiere estar en una salud mental, me refiero de no tratamiento, y aún así la experiencia nos puede desbordar. Esto es importante, ¿eh? Por eso decía el otro día de una manera más vehemente acerca de la inmediatez. Cuando la gente quiere saber de inmediato ya. Las palabras exactamente fueron: si tienes cojones lo haces tú por ti solo y te dejas de preguntar y ya está. De preguntar me refiero en cuanto que lo quieres ya y que te lo resuma ya porque tú no quieres hacer el ejercicio de buscar. Cuidadito con esto, atención. En años posteriores, nos cuenta
os sigue contando Amit Goswami. He estado en talleres, en concreto en uno que dio el médico Richard Moss, en los que he experimentado profundos flujos de prana por todo el cuerpo. Y recientemente he estado practicando mucho para estabilizar mi experiencia del prana. Mi experiencia no es única. Muchas personas tienen experiencias de flujo del prana o chi, o bien del ascenso de la kundalini, y actualmente es uno de los fenómenos anómalos que la vanguardia de la investigación médica está estudiando intensamente, tanto en este país como en otros. Ejemplos de estos autores son Greenwell, que ya está citado en capítulos anteriores, y Kason, K-A-S-O-N. Volvamos de nuevo a la teoría. Se pueden describir los modos de movimiento del cuerpo vital, prana, chi o ki, como ondas de posibilidad cuántica de un medio infinito subyacente del mundo vital. Evidentemente, por cuanto el sistema chino como el indio hablan de la existencia de senderos o canales para el flujo de la energía vital que debe ser más localizable que su homóloga mental. Sin embargo, nos hemos de dar cuenta de que los senderos indios de los nadis no se corresponden exactamente con los meridianos chinos, hecho que se puede entender si tenemos en cuenta que la localización de estos canales no se da como algo concreto, de manera que existe una posibilidad para la validez del principio de incertidumbre aquí. Por otra parte, en la medicina china, el chi se contempla siempre en términos de dos conceptos complementarios, el yin y el yang. Así, tanto la incertidumbre como la complementariedad prevalecen en los movimientos de la energía vital, apuntando claramente a su naturaleza cuántica. Se ha comentado en este canal que la energía vital se experimenta en el interior, al igual que la mental, si bien estos modos son menos sutiles, es decir, menos localizables que los mentales. Y esto es una confirmación más de la acción del principio de incertidumbre de estos modos. Por tanto, es importante asumir que los modos de la energía vital, al igual que los modos mentales, se pueden descubrir como ondas de posibilidad cuántica en el océano de la incertidumbre del mundo vital. Si vemos que al igual que el pensamiento, el movimiento del prana exhibe tanto condicionamiento como creatividad, tendremos un apoyo adicional a la suposición cuántica. Y lo cierto es que el flujo pránico tiene aspectos condicionados que resultan bastantes familiares. Cuando usted se siente enamorado, las sensaciones que percibe en la región del corazón son movimientos condicionados del prana. Cuando está tenso y nervioso, el nudo que usted siente en el estómago o alrededor del estómago es otro ejemplo de un movimiento condicionado. Del mismo modo, en un movimiento condicionado de prana, la sensación de asfixia en la garganta que siente todo aquel que se pone a cantar en público por primera vez es lo mismo. Los puntos donde sentimos los movimientos condicionados del prana se denominan chakras en la literatura sobre el tema, según la cual existe 7 chakras principales. Por otra parte, el ascenso de la kundalini, del que hablamos, supone un movimiento creativo del prana, ya que rompe la homeostasis del condicionamiento pránico y es la fuente de todo salto creativo que el ascenso de la kundalini suele iniciar. Es decir, con una alineación. Lo expliqué el otro día acerca de los pranas. Por cierto, los pranas, los chakras. Los chakras en la antigüedad no tenían colores. Lo de los colores es cosa de ahora. Yo creo que era de un producto psicodélico, sin duda. Bueno, es mi opinión, nada más, que no se ofenda a nadie. Cuando uno tiene los chakras alineados, es decir, el chakra raíz, el chakra sexual, empezando de abajo, que esos son eso es lo de supervivencia. El chakra del ombligo, el del corazón, el de la garganta, el tercer ojo, la glándula pineal, amigos, y la corona. Cuando tienes la autopista y no hay peajes ahí, ¡zuf! Lo más fácil que te puede ocurrir es que sientas una superenergía. Llámala kundalini, como te dé la gana. Esa energía, mi pregunta es, si al sentirla no es una energía corporal, pero si al sentirla la sentimos a través del cuerpo o la sentimos a través de la supramente o la mente cuántica. Porque en relación con esto yo lo que puedo decir es, yo con la meditación he sentido estados
fascinantes, de una paz absoluta. Nunca ha llegado al punto que he sentido con las 3 microdosis de psilocibina. Esos estados jamás antes había llegado. No sé qué hay más que eso, sinceramente. Y es cierto que al salir del estado de la psilocibina, 4, 5 o 6 horas, lo sentía en mi cuerpo interior y en mi cuerpo un relajamiento absoluto, en mi cuerpo físico, pero ese viaje, nunca mejor dicho, y lo que me quedaba, aunque sentía en el cuerpo físico, iba más allá del cuerpo físico. O sea, es como decir, lo he sentido en todas partes, pero la potencia raíz, la esencia, no venía de lo físico. Mi físico se beneficiaba de eso, pero no era la fuente de emanación de eso. Esto es importante entenderlo por si alguno habéis tenido alguna vez alguna experiencia de este tipo. Las investigaciones científicas en China indican que estos maestros, por ejemplo del Qigong, son capaces de producir reacciones bioquímicas en cultivos de células in vitro con su campo de chi. Si proyectan un chi sereno y apacible, podéis llamarlo vibración energética, conciencia de la vibración. Pues claro, a más altísima la vibración y conciencia de la vibración sentida en ese estado de esencia, producto de la psilocibina, pues podéis llamarlo chi. Favorecen el crecimiento y la respiración de las células de los cultivos y ocurre lo contrario cuando proyecta un chi destructivo, ya que se reduce el índice de reacciones bioquímicas en los cultivos de células. Esto lo explica un autor que se llama Sancier, S-A-N-C-I-E-R. Esto sugiere que el movimiento del chi es no local y por tanto cuántico. Gracias a la actual popularidad del yoga, del tai chi y del aikido en Occidente, el cuerpo vital y sus modos de movimiento resultan un poco más familiares para la psique popular. Pero de nuevo, hemos perdido sacralidad. Es cierto que había escondite, misterio, pertenencia, lo que tú quieras, pero nosotros hemos perdido sacralidad. Ahora hay clases de yoga que parecen una clase de la revista de Playboy. Sinceramente, es excitante, esa sería la palabra, es excitante, espiritualmente excitante. Pero no vaya usted a creer que la idea de un cuerpo vital es una idea oriental, nada de eso. En un famoso poema del poeta romántico inglés William Blake se dice: la energía es deleite eterno. Blake no se refería a la energía física, se refería a la energía vital. Jesús dice: la casa de mi padre tiene muchas mansiones. Él sabía que tenemos más de un cuerpo. Según la Cábala, la manifestación divina del Uno, Ein Sof o cuerpo de gloria, en la multiplicidad se realiza a través de 4 mundos, todos los cuales trascienden lo físico. Azilut, el mundo del pensamiento puro, los arquetipos o temas. Bria, el mundo que da creación a su significado. Yetzirah, el mundo de la formación o de los campos morfogenéticos. Y por último, Asia, el mundo de la manifestación. Sería sensato pensar que no solo tenemos un cuerpo físico, sino un cuerpo en cada uno de estos mundos. Pero el prejuicio de nuestros tiempos, gracias a nuestras lumbreras materialistas, es que la mente es el cerebro, aunque las dos cosas se experimenten de un modo bastante diferente. De forma similar, cuando surge la cuestión de si la vida es completamente química, esperamos que los bioquímicos materialistas y los biólogos moleculares resuelvan el asunto, pero en realidad estos temas están muy lejos de estar resueltos. La filosofía de la mente es el cerebro, no explica, la filosofía de la mente es el cerebro, no explica el aspecto más simple y directo de nuestra experiencia, a saber, ¿por qué la mente se experimenta internamente de un modo no compartible, en tanto que el cerebro se puede experimentar desde el exterior? Con la ayuda de un instrumento como el de la tomografía por positrones, cualquiera puede ver lo que está sucediendo. Autores como Posner y Reichli. Nosotros modelamos los aspectos condicionados de la mente con
nuestros ordenadores y pensamos que el ordenador, el cerebro, es todo cuanto existe en lo referente a la mente, evitando el estudio adecuado de la creatividad, la telepatía y la espiritualidad, es decir, los aspectos de la mente cuántica. En lo referente a lo que he contado antes de la Cábala, lo que tenemos es la manifestación, la formación, la creación, el pensamiento puro y el uno. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5. Como he contado antes, 5 cuerpos de conciencia. Asia, Yesira, Bria, Aziluth, Ein Sof. Y de nuevo en el mismo orden. Dependemos de nuestra creatividad para escribir programas innovadores que nos permitan lograr nuestro propósito con los ordenadores. ¿Existen evidencias de una creatividad similar y de un programador en la evolución de la vida? Sí, existen repetidas evidencias. Todos los grandes cambios de complejidad en complejidad, como la transición de los reptiles a aves o de los primates a seres humanos, no se pueden explicar mediante un mecanismo darwiniano de variación-selección gradual. Más bien, estos hechos demuestran el salto cuántico de una conciencia creativa que elige entre muchas variaciones potenciales simultáneas. Cuando estudiamos los movimientos condicionados y programados de los procesos vitales de una célula, la química nos ofrece buenas explicaciones y nos quedamos tan satisfechos pensando que todo en la vida es química. Pero la filosofía de que la vida es química ni explica la creatividad en la evolución, ni explica cómo un embrión unicelular se convierte en una forma adulta compleja cuya integridad es parte vital de la definición del organismo. Y estas palabras son de Richard Sheldrake, en 1981. Dicho esto, vamos a viajar ahora con un poquito más de detalle a los 5 cuerpos de la conciencia. Bastante sencillo de explicar y bastante sencillo de potenciar y de aplicar. Pasemos a revisar ahora algunas cosas ya contadas y que tienen con relación a los 5 cuerpos de los que acabo de hablar. ¿Tenemos algún cuerpo más además del físico? No cabe ya ninguna duda que sí. Ya hace tiempo que los filósofos vienen indicando que los contextos de movimiento de los dominios físicos, espacio, tiempo, fuerza, momento, energía, son bastante diferentes de algunos de los contextos importantes para la vida, como son la supervivencia, el sustento y la reproducción, además de ser completamente inadecuados, para captar su esencia. Una roca no intenta conservar su pristina integridad de forma cuando se la bombardea con barro, que se adhiere a su superficie, pero arrójele el barro a su gato y verá su reacción. Existen sistemas inanimados autosostenidos con reacciones químicas cíclicas que pueden continuar sus reacciones indefinidamente, pero no existe un propósito en esa autosustentación. Una roca no tiene un propósito propio, ¿no? Eso sería el caso, más allá de lo que le pasa a la roca. Por otra parte, los sistemas vivos, particularmente los sistemas vivos avanzados, viven su vida con un orden del día muy claro. Se puede decir que el incendio de unos matorrales se reproduce cuando se extiende, pero este tipo de reproducción carece del propósito evolutivo que forma parte del orden del día de un ser vivo. Y después tenemos los contextos de movimientos físicos, mentales y vitales que se manifiestan en emociones como el deseo. ¿Puede usted imaginar a la materia física inanimada impulsada por el deseo? No, no existe. El deseo como tal no existe. La planta no tiene deseo. La piedra no tiene deseo. Además, aunque suene extraño lo de la planta, ahí seguramente nos saldría alguien diciendo que la planta tiene deseo.
Además, tenemos contextos mentales del movimiento del pensamiento, como la reflexión y la proyección. Y por último, contextos mentales supramentales como el amor y la belleza, que están muy lejos de los contextos del movimiento físico, como la fuerza y el momento. La planta no tiene conciencia de amor ni de belleza, aunque sean bellas. La planta lo que sí que puede tener y tiene es una naturaleza que le invita a sobrevivir, a autorregenerarse por las leyes de la naturaleza que también afectan al ser humano, pero no tiene esos conceptos de reflexión, proyección, amor, belleza, conciencia. Puede haber gente, repito, que piense que tienen conciencia. No importa esto. Usted puede describir como algo hermoso los remolinos que hace un río o el juego de los colores de las nubes durante una puesta de sol, pero la belleza está por completo en nuestra mente. Y aún es mayor la diferencia en nuestra experiencia de lo físico y lo mental y lo vital. Los objetos físicos de nuestra experiencia se nos aparecen como algo externo, forman parte de una realidad material compartida. Entre ellos se encuentran nuestros propios cuerpos físicos que tanto nosotros como los demás podemos ver, tocar y sentir. Pero no ocurre lo mismo con lo mental. Experimentamos los pensamientos como algo interno y privado. Normalmente nadie más puede percibirlos. Del mismo modo, la sensación que usted tiene de estar vivo después del ejercicio físico y de una ducha, una sensación que en Oriente dirían que está conectada con el flujo del prana en su cuerpo vital, es normalmente una sensación privada. La excepción tiene lugar cuando la no localidad cuántica conecta a dos personas, como en el caso de la telepatía. Los casos de las emociones resulta interesante porque en nuestra experiencia de las emociones podemos ver con claridad que los tres cuerpos, el físico, el mental y el vital, se ven involucrados en la experiencia. Observe cómo difiere la expresión de la experiencia de la emoción en cada uno de estos tres cuerpos. Las señales físicas de la emoción están a la vista de todos o se pueden medir con el instrumental adecuado. Usted se ruboriza, la presión sanguínea se eleva, etc. Existe una cháchara mental que nadie más puede escuchar. Y también hay un flujo vital de chi que es bastante diferente de los aspectos físicos y mentales de la emoción y que puede sentir dentro si presta atención, pero que sigue siendo privado y es mucho más difícil de controlar que las señales físicas. Los materialistas teorizan con que los aspectos y los atributos de la vida y la mente emergen del movimiento de las moléculas en cierto nivel de complejidad, pero esta idea sigue siendo algo completamente promisorio. En cambio, la idea de un cuerpo mental aparte tiene sentido incluso desde una visión superficial en nuestra experiencia directa. Las imágenes de la televisión no son más que el movimiento de electrones, sin embargo, nos dicen algo porque nosotros le damos un significado a esos movimientos. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos las imágenes mentales para darle un sentido al movimiento físico de electrones que tienen lugar en la pantalla. Sin duda, estos estados mentales se pueden rastrear y trazar en nuestro cerebro ahora. ¿Pero de dónde procedían originariamente? De igual modo, los estados del cuerpo vital manifiestan los contextos del movimiento de la vida, como por ejemplo en la estructura de los campos morfogenéticos para el desarrollo, estos de Sheldrake, de la forma adulta a partir del embrión. Cuando la conciencia colapsa el estado físico, celular, paralelo del cuerpo físico, precipita una memoria física, una representación del estado del cuerpo vital. ¿Acaso no es así como utiliza usted su ordenador? Usted comienza con una idea en mente y hace una representación de su ideal mental en el cuerpo físico del ordenador. Ahora se puede decir que el ordenador ha hecho una representación simbólica de su estado mental. Otra persona podría llevar a cabo una conversación con los mapas informáticos de sus procesos mentales y podría encontrarlos bastante mentales, bastante satisfactorios. Sería como conversar con el personaje de Data, el humanizado robot de Star Trek, la siguiente generación, cuyas respuestas ricas en datos proceden de unos programas incorporados que reflejan los procesos mentales de su creador. Pero no hace falta asumir que Data tiene estados mentales o que tiene la experiencia de lo que está hablando, ni que lo comprende. Para tener estados mentales, Data necesitaría acceder a un cuerpo mental y para la experiencia y la comprensión necesaria, una conciencia consciente. Tendría que ser un dispositivo de medida cuántica autorreferencial.
Y aquí entra el tema de la inteligencia artificial. De nuevo. Yo que he conversado con alguien que trabaja en esto en Google, no tiene ninguna duda de que ahí hay conciencia y de que se va a desarrollar una conciencia. Era una conversación amable, muy amable obviamente, pero es casi una conversación imposible por el grado de autoconvencimiento que tienen. Es brutal. Yo creo que están equivocados. Ellos no. Cuando digo yo, es nosotros, no tengo ningún medio posible, ninguno, para detener eso. Ellos disponen de todos los medios del mundo para hiperpotenciar esto. Este es el estado actual de las cosas. En la trama de la serie de Star Trek, la siguiente generación, Data intenta una y otra vez conseguir que le implanten un chip que le daría las capacidades de las emociones. En uno de los episodios incluso consigue que se lo implanten. Yo soy un pirata de Star Trek, llevo viéndola 4 años. Todas las series, desde la primera de 1968 hasta las últimas, incluidas todas las películas. Es el futuro, es lo que ha ido ocurriendo. Yo os invito a que lo veáis. Un chip de las emociones puede permitirle captar el componente mental de la emoción, pero no es este el modo en que la naturaleza programa el cuerpo vital en el físico. Las funciones vitales están programadas como un conglomerado de células vivas que llevan a cabo la función vital que el conglomerado representa, y las emociones se sienten en los previamente mencionados chakras, en conexión con estos órganos. Por otra parte, la experiencia de la emoción precisaría de un cuerpo vital y un cuerpo mental, y lo más importante, de la consciencia, para mediar y coordinar el movimiento de los 3 cuerpos y experimentar la emoción. La inteligencia artificial tiene el peligro de crear definitivamente lo que se llama la mente colmena. Hive mind, la mente colmena. Que ya se ha conseguido, por ejemplo, a través de las redes sociales, que ya las explicaron tantos autores como Orwell, Fahrenheit, tantos, solo que llevado a un nivel ya altísimo, súper perfilado. Así pues, tiene perfecto sentido postular la existencia de un cuerpo vital y un cuerpo mental diferenciados que manifestarían los contextos vitales y mentales de la vida, de los procesos mentales en contenido, y de una conciencia que utiliza estos estados para reflejar los estados correspondientes en el cuerpo físico y el cerebro, del mismo modo que creamos software informático para reflejar funciones mentales. ¿Dónde? En el hardware del ordenador. Esto nos lleva a la cuestión de la naturaleza cuántica del intelecto supramental o cuerpo temático. El cuerpo de contextos, los contextos de los otros 3 cuerpos, el físico, el vital y el mental. Y esto tiene mucho que ver con el libro tibetano de los muertos y lo que ocurre en el momento antes incluso de fallecer, cuando empieza el proceso de apertura de puertas a lo cuántico para el que está en el tránsito, haciendo ese tránsito, utilizando lo que se utiliza, que ya revisaremos el libro tibetano de los muertos, tenga la posibilidad, la persona, de conectarse de manera absoluta con su no localidad y elegir definitivamente el lugar, obviamente que quiere, pero no que quiere, sino que de verdad lo ha aceptado, entendido y trascendido para que no se repita la reencarnación. Básicamente, explicado muy básicamente. Queridos amigos, os dejo con este audio de hoy. En este repaso que estamos haciendo juntos todos, con el libro tibetano de los muertos, la cuántica, fobias y vidas pasadas,
visiones en el lecho de muerte, experiencias cercanas a la muerte, las dimensiones cuánticas del ser y el reino espiritual, la no localidad en el libro tibetano de los muertos, dónde estamos, dónde vamos, cómo vamos, en la cuántica y en el libro tibetano de los muertos, un recorrido fascinante, hologramas y cuántica en la espiritualidad, fascinante, por lo menos para preguntarnos. Fijaros que en esa secuencia, en la que me estoy basando sobre todo en muchos de los libros de Amigo Swami, no hay imposiciones. El otro día alguien repetía constantemente, el gurú, es que tú te crees que todo lo sabes. Yo no me creo un carajo, tío, no me creo un carajo. Pero fijar de todo lo que llevo hablado, no aparece nada de obligación, de obligatoriedad, no aparece nada porque no hay nada. Pues claro que habrá personas que nos van a enseñar, por supuesto, bendita la hora, pero además pueden ser humanas y pueden ser no humanas, por supuesto. ¿Qué tiene que ver aquí? El orden, la imposición, la estructura. Fijaros, he revisado sistemas hindú, budista, taoísta y tantos otros. No hay ninguna oposición, no hay ninguna imposición, no hay ninguna dependencia, no hay ninguna norma, no hay ninguna estructura. Aquí da igual que exista Jesucristo, da igual que exista Buda, da igual que exista el Susun Corda, da igual. Y ya vengo diciendo un número alto de veces a unos audios comparativos entre Buda, Jesucristo, partiendo de la base de que nadie sabe si de verdad existió. Es decir, a día de hoy no existieron. ¿Ok? Y también hemos hablado, y he hablado aquí hace muy poco, acerca de que en ese tránsito, umbral de la muerte, hay gente que se pasea de la mano de Cristo, de Buda y tal. Y también he contado que mi experiencia psicodélica, con una asociación casi... no existen, sin existir de relación con el budismo, en mí me aparece las dos veces en los momentos de éxtasis más absolutos y fuertes y potentes, la experiencia más grande de mi vida, no tengo ninguna más grande que esa, ninguna, nada llega a eso, Buda. Por lo tanto, entendiendo que muchas de las representaciones que vemos son necesarias para que nosotros procesemos y ver a Buda, a Cristo en una forma física, a un ángel, a un tótem, a Shiva, a quien te quieras, de los mayas, de los toltecas, me da lo mismo, porque si no, no entenderíamos, porque si apareciera solamente como una forma energética, un rayo, un vórtice de luz, nos costaría entenderlo. Y que en el camino del tránsito de aquí al otro lado, llamado muerte, muerte no es el otro lado, muerte es el camino, la puerta se llama muerte. Abro la puerta, muerte, y pasas al otro lado. Solemos llevarnos la energía, esta energía de la que estoy hablando aquí, acumulada en forma de mente, pensamiento. Por eso los budistas en el libro de los muertos abren la puerta para, si puedes entender y ver, para irte al otro lado y saltarte, trascender. Esto es un resumen básicamente de lo que llevo hecho hasta ahora, esta semanita y alguna de la pasada. Os mando un abrazo, que tengáis un excelente día. Deseo lo mejor, andamos en libertad, salimos en libertad. A veces salimos corriendo, a veces tropezamos, nos gusta una cosa, otro día no nos gusta, volvemos a no gustar, otro día nos fascina. Libertad absoluta, amigos, libertad. El que os quiera imponer algo, que le den, literalmente que le den. No nos hace falta nada de esto. Esto no es un acto de soberbia, no es un acto de nada, si acaso es un acto de amor. Si acaso es un acto de amor, que es lo que no entienden estos que necesitan ser sometidos, ordenados, dirigidos todo el rato en su vida. No. ¿Y sabes qué? No con amor. ¿Por qué? Porque todo está en nosotros. Y por supuesto que en la vida, yo tengo en mi vida mucha gente, que la puedo titular si queréis de maestro, de guía, de ayuda. Sí, mucha gente. Algunos son familia, otros no son familia, algunos no están ya, otros creo que están, pero no tengo más contacto con ellos. Quien dice otros, dice otras. Muchas cosas, muchos mensajes. Como dice aquel libro, ¿no? Muchas vidas, muchos maestros, pero desde ese lugar, amigo, desde ese lugar. Aquí nadie ha sabido o ha nacido aprendido. No, pero yo me hago la pregunta,
quién fue la primera persona y de dónde le llegó la información o la lucidez para leer las estrellas del universo. Me gustaría saberlo. Igual ese fue el primero que aprendió solo. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.